entonces a comenzar. Compartir. Aquí, perfecto. ¿De qué trata esto? Bueno, este se llama el método de volúmenes por cascarones cilíndricos. A ver, voy a colocar acá rápidamente los métodos que ya tenemos, simplemente con dibujos. Simplemente nosotros si teníamos acá una recta y teníamos una región que tenía la recta como parte de su frontera, ¿ok? Entonces si nosotros hacíamos girar en torno a esa recta la región, o generábamos un sólido. Generábamos un sólido. Un cuerpo macizo. Ahí está el sólido. ¿Qué ocurría? Que para calcular ese sólido, las secciones transversales eran, si nosotros dibujamos acá, voy a colocar otro color, ahí, ese. Las secciones transversales, ni siquiera voy a colocar X ahí, simplemente decir una sección transversal, era un disco, ese era un disco. Y lo relevante acá, que ese radio, eso lo puedo pintar ese color, ese que está ahí, que es el radio de ese disco, ese radio, era la distancia al eje de rotación. Si esa recta L es el eje X, entonces esa longitud es f de X. Esta es la gráfica I igual f de X. Pero si esa recta no era el eje X, sino que una recta paralela al eje X, hay que empezar a recalcular el radio. ¿Okay? Y el volumen era pi por la integral en un cierto intervalo donde estaba variando la función del radio al cuadrado. Ese es el método del disco, donde r de X se calcula con ese razonamiento. Teníamos el segundo método, que era la arandela, y llegamos hasta acá. Tenemos la misma situación ahora, un poco distinta. Aquí está el eje de rotación, y ahora la figura o la región que nosotros queríamos rotar era de este tipo. Ahora se producía una cosa distinta. Teníamos una cosa así. Ahora había entonces un espacio entre el eje de rotación y la región. Por lo tanto, si nosotros rotábamos en torno a ese punto, a esa recta, lo que nosotros generábamos acá era lo mismo, ¿sí? Aquí está, digámoslo, no me quedo muy acá, pero por ejemplo ahí es la misma región de arriba que está rotada, y nosotros al rotar nos quedaba una cosa así ahora. Nos quedaba algo así. Fijarse que el sólido ahora hay un espacio que no se está considerando, tiene un orificio ahí, tiene un espacio no considerado, ¿correcto? Y entonces, cuando nosotros tomábamos las secciones transversales, lo que nos quedaba al tomar secciones transversales ahora, lo que nos quedaba eran regiones, eran el área de una región anular. Esa es la región anular. Las secciones transversales son... Bueno, y la región anular, podemos distinguir en esa región anular dos radios, el radio interior y el radio exterior. Así que hablábamos de un R minúscula y un R mayúscula. R de X interior y R de X exterior. Y ambos se calculaban igual que en el caso anterior, es decir, distancia al eje de rotación. Distancia al eje de rotación. Se calculaban de esa manera. Entonces el volumen ahora también era pi por la integral entre A y B de los cuadrados de la diferencia de los cuadrados de los radios. Porque lo que estábamos haciendo acá, lo que reflejaba esta fórmula, es la sección transversal. La sección transversal acá ahora es una región anular. Y en esa región anular, nosotros teníamos dos radios. Puedo pintar uno aquí. Ese es el interior y el otro lo puedo pintar ahí. Ese es el exterior, ¿correcto? Y por lo tanto, si nosotros calculábamos el área de la circunferencia grande y la restábamos el área de la circunferencia interior, llegábamos al área de la región anular.
y entonces la integral del área te da el volumen. Nuevamente, método de sección transversal. Entonces, con eso nos quedamos tranquilos y calculábamos para varias regiones. Lo mismo valía si nosotros teníamos como variable independiente y, es decir, si x era en función de y, era exactamente el mismo procedimiento. Pero ¿qué ocurre? Que hay casos bien importantes en los cuales no podemos usar este método, el método de la arandela ni del disco. Por lo que vamos a empezar a comentar ahora. Entonces, es necesario otro método. Ese es el que vamos a introducir. Dice, vamos a describir el método de los cascarones cilíndricos, calcular el volumen de cierto sólido. Se va a rotar siempre el eje de rotación en los tres métodos. Es una recta que es paralela con el eje X o paralela con el eje Y. Coincidente puede ser. Entonces aquí estamos recordando el método de la arandela. Dice si tienes una región en el plano que no atraviesa el eje de rotación, no lo atraviesa, entonces obtenemos un volumen en el espacio que se calcula de la manera que estamos indicando ahí. ¿Correcto? El área de... donde el área... donde el área de la sección transversal, diría yo, el área de la sección transversal es esta, y entonces obtenemos por el método de sección transversal el área de la arandela circular, el método de la arandela. Entonces, ¿dónde está la dificultad? Es que este método no siempre es aplicable. Mira, y lo vamos a contar simplemente con un dibujo acá. Y después lo vamos a ilustrar con un ejemplo. Mira, ¿qué está ocurriendo? Supóngase que nosotros queremos calcular el área, el volumen de ese sólido, el que está pintado ahí en rojo. Ese sólido está, esa región está limitada superiormente por P, por la recta I igual P, que es la imagen de B por F de X, e inferiormente por I igual F de X, ¿ok? Entre A y B, queremos rotarlo en torno al eje Y, como se está indicando en la figura que está a la derecha. Bueno, si quisiéramos rotarlo, bueno, si lo está rotado en torno al eje Y, si quisiéramos calcular el volumen, tendríamos que usar una arandela. En este caso serían arandelas verticales, serían arandelas horizontales, es decir, debo despejar X en función de y calcular los radios interior y exterior en términos de Y. Tenemos que despejar X, ¿ok? Para poder hacer los cálculos, porque aquí está la arandela. Pintémosla con naranjo aquí. Esta es esa que está ahí. Esa que está ahí es la arandela. En función de Y. El Y se mueve entre D y P para el cálculo. Aquí se mueve el Y. Y entonces tengo que expresar X en función de Y. Por lo tanto, había que despejar X. O sea, hallar la función inversa. Y hallar la función inversa explícitamente para poder hacer el cálculo. O sea, X es una fórmula de Y. Esa fórmula es la función inversa. Radio interior, radio exterior, integramos. Ese es el volumen. Bueno, aquí se presenta un problema grave que generalmente ocurre. ¿Qué pasa si no puedes despejar X? Para poder usar el método, algún método de cálculo de volumen, necesitas, en este caso, el único método que ponemos es el de la arandela. Bueno, ¿qué pasa si no puedo despejar X? O el despeje es muy complicado. Entonces, no podemos seguir calculando. Uno de los radios, el exterior en este caso, depende del despejar. Un ejemplo concreto es, por ejemplo, si la función f de x es x elevado a x. X se mueve entre 1 y 3. Vamos a rotar la región que está ahí, en torno al eje Y. El radio exterior es R de Y, es el despejar X, X de acá. Tienes que despejar X de acá para obtener la fórmula de Y. Pero acá no se puede despejar. No se puede despejar. Entonces aquí hay una limitación importante del método. No podemos calcular el volumen, al menos con el método de la arandela, porque está muy imposibilitado, hay una imposibilidad técnica acá, no se puede. Entonces, ¿cómo proceder? Bueno, este ejemplo ya motiva el método que vamos a comenzar a contar ahora. Entonces se hace necesario buscar otra manera de calcular volúmenes. Y la manera es la siguiente. Es una idea bastante simple. Mira,
Vamos a rotar, vamos a considerar una región limitada superiormente por una función f de x e inferiormente por el eje x, simplemente, ahí. Y lo que vamos a hacer es rotarla en torno a una recta vertical, x igual L, como en el ejemplo anterior que era el eje Y. Vamos a rotar en torno a ese eje. Bien, y quisiera calcular el volumen del sólido, pero quiero calcularlo, quiero usar el método que involucre trabajar con F directamente, es decir, no despejar X, y ya vemos que no se puede en muchos casos. Entonces la manera sería la que se va a ilustrar acá. Si nosotros escogemos una partición del intervalo AB, ¿okay? Si escogemos una partición del intervalo A, B, la clásica partición, x0a, xnb, xk menor que xk menos 1, y tomamos algún subintervalo, cualquiera, por ejemplo cualquiera de los subintervalos, llamamos I sub k, y escogemos un punto C sub k ahí, en ese subintervalo, entonces nosotros podemos considerar el rectángulo de qué dimensiones, de ancho delta xk, ya sabemos, y altura f de xk. Pensemos que la f es positiva. Entonces aquí tengo un rectángulo representativo, por ejemplo, ahí está. ¿Qué pasa si nosotros rotamos ese rectángulo en torno al eje X? Porque ese rectángulo está dentro de la región, así que también se rota cuando rotamos toda la región. Bueno, si uno rota ese rectángulo, lo que obtiene es lo que se llama una capa o cascarón cilíndrico, que es la figura que se está mostrando acá. El cilindro es la figura llena, ¿cierto? Pero al cilindro le estamos sacando otro cilindro concéntrico a él, y nos queda lo que se llama ese cascarón cilíndrico. ¿Ya? Tenemos eso. Y es fácil de calcular ese volumen. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de aproximar el volumen del sólido mediante este tipo de sólidos, cascarones cilíndricos. Entonces, todo lo que viene a continuación es deducir una fórmula que involucre este tipo de volúmenes. La idea es siempre la misma, tú aproximas una situación mediante situaciones conocidas y tomas un límite porque hay una suma de Riemann dando vuelta. Eso es todo el cuento acá. Entonces vamos a aproximar el volumen del sólido por este tipo de sólidos, cascarones, que se llaman. Si hacemos girar el rectángulo y llegamos a lo que tenemos, se llama un cascarón cilíndrico. Entonces todo lo que viene a continuación en los detalles para escribir bien ese cuento. Entonces ya estamos aquí. Nos paramos entonces en el intervalo I sub k, tomamos un punto cualquiera C sub k, esa es la imagen, el rectángulo tiene dimensiones del de xk, f de xk, y lo rotamos en torno a ese eje de rotación. Fíjate que es x igual L, que podría ser el eje Y, pero aquí estamos trabajando con una recta cualquiera. Entonces, ¿cuál es el volumen de este cascarón? El volumen de ese cascarón. Bueno, el volumen de ese cascarón que está ahí en general, el volumen de ese cascarón, el volumen de ese cilindro, ¿sí? De un cilindro, el volumen de ese cilindro es simplemente el producto del área basal por la altura, del área de la base por la altura, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que es la base? La base en este caso es la región anular. Por lo tanto, el volumen es el que se está indicando ahí. El volumen es la altura, que es f de c sub k, por el área basal. El área basal es el área de esa región anular, que es, por supuesto, la diferencia de esas dos áreas, que está indicando aquí. ¿Quiénes son los R sub k? Los R sub k son los radios, porque estamos calculando, estamos rotando en torno, entonces esto está rotando, y entonces aquí aparecen dos radios, el interior y el exterior. Pero esos radios se están calculando, insisto, acá, distancia al eje de rotación. Entonces, por ejemplo, esta longitud que está aquí,
nos va a dar el radio interior, que va a ser xk menos 1 menos L. Esa es la longitud del radio interior. Y la del radio exterior es esta, que es xk menos L. Esos son los R sub k que estamos considerando ahí, los que se están señalando en esta parte. Entonces tenemos que el volumen de esa capa cilíndrica generada por el rectángulo I sub k está dado por esta expresión. Por lo que hemos comentado anteriormente. Listo, entonces todo lo que viene ahora es tratar de darle a esta expresión la forma de una suma de Riemann, porque lo que vamos a hacer es, como ya debería ser predecible, es sumar cada uno de estos volúmenes. Ya que tengo una partición y cada uno de estos rectángulos llenan el área de la región, entonces uno debería esperar que si tomo los volúmenes respectivos y los sumo, esa suma de volúmenes deberían aproximar al volumen. Bueno, eso es lo que va a ocurrir ahora. Entonces lo que hay que hacer simplemente es expresar como la suma de alguien y darnos cuenta que esa es una suma de Riemann y en el límite va a aparecer la fórmula. Entonces, lo que hacemos es el siguiente artificio que está indicado acá. R sub k cuadrado menos R sub k menos 1 al cuadrado por pi es el volumen de la región, es el área de la región anular, que está multiplicada por la altura, ahí está. Y lo que hacemos es un poco de álgebra aquí. Hay una suma por su diferencia, ahí está la suma por su diferencia. Mira que RK menos RK menos 1 es justamente delta XK, que es la longitud del intervalo, y nos queda RK más 1, nos queda RK más RK más 1. ¿Ok? Entonces la suma de esos dos es esta expresión, XK más XK menos 1 menos 2L. Entonces vamos a insertarlo acá. ¿Cuánto vale el volumen K? Va a quedar nuevamente F K, F en C sub K por pi ahora, por delta XK por esta expresión. Por esta expresión, nos queda la expresión, en alguna parte nos queda XK más XK más 1, menos 1, menos 2L. Y aquí viene el truco, es, si nosotros factorizamos por 2 en esta parte, sacamos ese 2 fuera, nos queda XK más XK menos 1. Es un poco más grande, para que se vea. Sobre 2. Y ahora, este punto está en el intervalo. Es un punto que de hecho es el punto que está en el medio del intervalo, xk menos 1 xk. Así que yo podría escoger como C sub k justo ese punto. Recuerda que acá escogimos un C sub k cualquiera, arbitrario. Bueno, escojamos justamente este C sub k, que es el mismo que vamos a colocar ahí. Entonces, el volumen de cada cascarón se expresa de esta manera. Así. Donde C sub k es el punto que es promedio. Cada uno de los B sub k, cada uno de los volúmenes de esos, cada uno de los volúmenes de quién, de estos, esos que están ahí, tienen esa expresión. 2pi factor de C sub k menos L por F de C sub k por delta XK. Y ahora lo que hacemos es, una vez que hicimos este cálculo, vamos a considerar la suma. Entonces, ya una vez que hicimos ese cálculo, decimos simplemente el volumen de cada cascarón cilíndrico generado a partir del rectángulo correspondiente y sub k se puede aproximar de esta manera. Y aquí está entonces. Este es el volumen del cascarón cilíndrico que aproxima una porción de volumen del sólido. Entonces acá en esta fórmula, aquí la parte importante es, y eso lo vamos a destacar, va a quedar con bastante fuerza, esta es altura y este es radio. 2pi radio por altura. En este caso la altura está medido por esto, por delta X. Entonces, uno aproxima el volumen del sólido por medio de la suma de los volúmenes de los cascarones.
Esta última parte es predecible porque es lo que hemos estado haciendo en todas las aplicaciones. Rebanar y después sumar. Por medio de la suma de los volúmenes de los cascarones generados por los n rectángulos con base en la partición. Entonces lo que estamos haciendo acá es ir, y el dibujo, ojalá que aprecie, fíjate que tú lo que estás haciendo es, al ir rotando, tú estás aproximando el volumen por este tipo de cascarones. Acá están los cascarones cilíndricos, van aproximando el volumen del sólido. A medida que aumenta la cantidad de puntos del intervalo o que la partición se hace más fina, esa suma de volúmenes de cascarones tiende al volumen del sólido. Eso va a ocurrir porque la función es continua, ¿cierto? Si la función es integrable, esta suma, cuando n tiende al infinito, converge al volumen. Así que uno debería esperar que en el límite es una suma de Riemann, esa es una suma de Riemann, esta, y tenemos que identificar qué es la suma de Riemann de qué función, de esta función. Ahí está. El volumen entonces de ese sólido está dado por esta expresión que está acá. Y entonces en esta expresión, al igual que lo que hemos comentado latamente para los dos métodos anteriores, hay que saber mirar. En algunos casos bien especiales, uno aplicamos textualmente la fórmula que aparece ahí, pero uno tiene que recalcar en realidad que es la fórmula que vale la anterior. Es 2pi radio por altura. En el caso particular que se está rotando en torno a una recta L, x igual L, el radio es esta expresión. Y si la región está limitada inferiormente por la recta y igual 0 o el eje X, la altura es esta. Son casos bien especiales. Pero la fórmula general es la que estamos contando ahí. Esa es la fórmula que estamos considerando. Ese es el volumen de ese sólido, de revolución. Generado, o se llama el método del cascarón cilíndrico, cuando estamos rotando, fíjate que estamos rotando en general, tengo una región que está limitada por curvas que dependen de una variable, en este caso la variable independiente es x, ahí, y se está rotando respecto a un eje que es paralelo a la otra variable, a la variable dependiente, que sí. Entonces se está rotando ahí, de esta manera. Para ese sólido estamos calculando, aplica el método. ¿Ok? Fíjate qué de interesante tiene esta fórmula. Me extiendo con todos los comentarios porque después cuando en los ejemplos va a salir bastante directo. Fíjate que aquí aparece un x menos L. ¿De dónde sale este x menos L? Ese x menos L sale de ahí. ¿De dónde sale esto? De los radios. El C sub K salió de ahí. Ahí salió el C sub K. C sub K, un punto del interior del intervalo menos L. Eso salió porque los R sub K eran de esta manera. ¿Cómo se calculaban los R sub K? Los radios de uno representativo. Era la distancia al eje de rotación. Pero aquí el eje estaba a la izquierda. Aquí está el intervalo B. Y el eje está a la izquierda. Así que está restando. Bueno, ¿qué hubiese ocurrido si el eje hubiese estado a la derecha? Si mi región hubiese sido esta, ¿eh? Y el eje de rotación está por acá. Voy a pintarlo con... ¿Correcto? Entonces, si tú rotas ahí, el rectángulo representativo se habría calculado así, ¿no? Estamos rotando respecto de ese eje. ¿Sí? Ese es el rectángulo y por lo tanto ese es el cilindro que se forma. Los radios habrían calculado distancia a esa línea, habrían sido ahora al revés, ¿no? Es esa longitud, que es el radio interior, y esta otra, que es el radio exterior. Ok, y ahora los radios interiores habrían sido al revés, ¿no? El R sub K habría sido L menos X sub K.
¿Sí? Entonces los radios se calculan como distancia al eje. En la fórmula quedó ahí, pero podría haber quedado al revés, ¿no? Si hubiésemos elegido el eje de rotación a la derecha del intervalo AB, aquí está a la izquierda, y dice, escógese a la izquierda, dice, ta, ta, ta. O sea, el intervalo está a la derecha de L, o sea, L está a la izquierda del intervalo. ¿Ok? Entonces, tenemos que en general ahí ese radio va a depender en realidad de dónde está el eje. Si está a la izquierda o a la derecha. Es X menos L o al revés. Eso es lo que estoy queriendo decir. Eso es todo. Todo va a depender de la posición de la función y de la región y de la recta y del eje de rotación. Por ejemplo, por supuesto que el valor del volumen no depende de los C sub K, claro, ni de la partición, sí, porque es el límite. Ya podemos llamar variable de grosor la variable de integración X, sí, y uno esperaría que el mismo razonamiento ocurre cuando tenemos regiones que dependen de la variable Y, o sea, algo así. Suponte que tienes una región como la que estamos indicando acá, y quieres rotar en torno a la recta Y igual L0, quieres rotar en torno a esto, ¿sí? Esa región, X es una fórmula de Y se mueve entre C y D, y entonces la fórmula es exactamente la misma, el razonamiento es exactamente el mismo, porque ahora lo que tú tienes es lo que vas a tener ahora si esta es la recta Y igual L0, si tienes una región así, y la quieres rotar en torno a ese eje, lo que vas a tener al rotar es algo como esto. Vas a tener algo así al rotar. Y entonces lo que tú estás llenando con este tipo de cosas. Estás llenando con este tipo de cilindros. Ahí. Estamos llenando de esa manera la región. Y entonces ahí tienen un radio y una altura. El radio es esta longitud, y en este caso la altura de ese cilindro sería justamente la imagen por G, si está limitada por si este es el eje Y. ¿Okay? Es el eje Y. Entonces tenemos el volumen, se puede calcular de esa manera. En general podríamos decir, ahí está, entonces queda como proposición. Ahora uno, después que hace el análisis, dice proposición, dada una función continua no negativa, el volumen del sólido generado al hacer girar en la región en torno a esta línea paralela con el eje Y, está dado por, y esta es la fórmula importante en realidad, está dado por esa expresión. En realidad nosotros tendríamos esta fórmula, donde tenemos que escoger el signo de valor absoluto si la recta está a la izquierda o a la derecha de la región. Le pongo valor absoluto porque podría ser al revés. ¿Ok? Así que esta fórmula sería un poco más general que esta. ¿Ya? Porque este número representa radio y tiene que ser mayor que 0, que es un radio. ¿Ok? Tenemos entonces aquí la fórmula para el volumen del sólido. Bien, y entonces planteamos algunos problemas con esa idea. Digamos un procedimiento sin importar la posición del eje de rotación, si es horizontal o vertical. Los pasos para implementar el método son, bueno, pues siempre, este paso hay que hacerlo siempre, ¿ah? Siempre tienes que bosquejar la región. Uno al bosquejar la región se da cuenta qué método va a aplicar, ¿sí? Y dice, traza un segmento de recta que la cruce en forma paralela al eje de rotación. Bueno, ese trazar nos tienen que dar el eje, nos tienen que dar la información en torno a qué eje tienen que rotar. Y ahí podemos formar un cilindro tipo, determinamos los límites de integración y aplicamos la proposición anterior para hacer el cálculo. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la región acá que vamos a considerar? Ejemplo, la región está limitada superiormente por la raíz, la curva que está en rojo. Inferiormente por el eje X.
y la recta X igual 4. Ahí cerramos algo, esa región. Y vamos a rotar esta región en torno a este eje. Dice, rótela en torno al eje Y. En torno al eje Y. Por lo tanto, si nosotros rotamos en torno al eje Y, nos va a quedar algo así. En torno al eje Y. Nos va a quedar una cosa así. Algo así. Es como si a ese cilindro le sacáramos toda esa cuña que está ahí y queda eso. Ese es el sólido al rotar en torno a ese eje. ¿Cómo calculamos el volumen? Si usamos este método, el cálculo sale bastante directo, porque lo que hacemos en la práctica es decir, te paras en un punto acá, esto se mueve entre 0, en este caso y 4, te paras en un X y vas a dibujar un cilindro representativo. Ese cilindro tiene un radio y tiene una altura. ¿Cuál es el radio? Dibujemos el cilindro representativo. Ahí está. Ese rota. Uf, el pulso. Mal con el pulso. Entonces se rota. Ahí está el cilindro representativo. Ahí está el cilindro. ¿Cuáles son las dimensiones de ese cilindro? Ese cilindro tiene una altura, pintémoslo con verde acá, y tiene un radio, pintémoslo con plomo. Es tan simple como eso. Ese es el radio, llamémoslo R. ¿Quién es el radio? Bueno, el radio es esa longitud, es la distancia al eje Y, pero te paraste en un X, así que el radio vale X. ¿Cuánto vale la altura? La altura es esa longitud. La altura entonces tiene que ser raíz de X. Para un X es esa altura. Tenemos el radio, tenemos la altura. Volvamos a la fórmula. A esta fórmula, que es la que me interesa que usted entienda. Esta. Radio, altura. Radio por altura. Integral entre A y B, 2pi. Integramos entre A y B, 2pi. Vamos entonces acá. Cascarón cilíndrico. La altura es f de x es x, el radio es x. Aquí está. Radio, altura. Entre 0 y 4 se mueve 128 quintos pi. Ahí tenemos el problema resuelto. ¿Podemos resolver este problema? Y hago el comentario porque este tipo de cosas las vamos a empezar a comentar. ¿Podemos resolver este problema de otra manera? Sí. Se puede resolver de otra manera. Lo tengo ahí arriba, pero lo comentémoslo acá. ¿Cuál sería la otra manera de resolver el problema? Sería aplicar una arandela. ¿Cómo aplicamos la arandela? Vamos acá y ya rotamos de esa manera. La rotación. Volvemos a hacer el dibujo. Volvemos a hacer el dibujo acá. Nos queda esto. Este es el sólido que se obtuvo al rotar. Ahí está el sólido que se obtuvo al rotar. Y vamos a hacer una arandela. ¿Cómo? Para hacer una arandela tenemos que pararnos en el eje Y, entre 0 y 2. Si te paras en un Y acá, entre 0 y 2, vas a tener esta arandela. Son arandelas entonces horizontales. Necesitamos entonces el radio interior y el radio exterior. Para poder obtener los radios hay que despejar de las ecuaciones X. De esa manera también podemos resolver el problema, que es el cálculo que se está planteando ahí. Lo tengo acá. El radio interior es raíz de es I cuadrado, despejando X de acá, y el exterior es 4. El exterior es 4 porque esta línea es 4. X igual 4. Si ahora aplicamos volumen usando cascarón, el volumen sería pi ahora entre 0 y 2. Este no es 4, este es 2. Voy a colocarlo ahí. De la diferencia de los cuadrados de los radios. Bueno, y llegamos al mismo resultado. En este caso, ambos métodos son bastante rápidos de cálculo, pero en este caso, el primero, que es el cascarón, es bastante más eficiente, el cálculo es mucho más rápido. Hicimos el cálculo.
Insisto que este método, el método de cascarón, da respuesta al problema original con el que partimos. De hecho, podemos resolver el problema original con el que partimos. Veámoslo al final. Tenemos entonces ese. Ok, veamos ahora, a ver. Usa el método del cascarón para calcular el volumen del sólido que sostiene al rotar la región encerrada por los gráficos de 9 menos x cuadrado y 9 menos 3x. Lo primero que hay que hacer es hacer los dibujos. Aquí está, el gráfico del medio. Tenemos que siempre hacer los dibujos, aunque puede resultar complicado, pero hay que hacerlos para saber qué región es la que se va a considerar. La región a considerar acá es esta. Esta es la región que se va a rotar en torno al eje Y, ¿cierto? Se va a rotar en torno al eje Y, alrededor del eje Y, en torno a ese eje. Muy bien, ¿qué es lo que hacemos entonces? Vamos a rotar en torno al eje Y. Aquí a la derecha está un cilindro representativo. Si rotamos en torno al eje Y, nos queda esta figura. Entonces, si nos paramos, fijarse que nosotros encontramos los puntos de intersección. Queremos encontrar los puntos de intersección. En este caso, ahí y aquí. Se intersectan ahí. Así que el X se mueve entre 0 y 3. Los puntos de intersección son los que aparecen ahí, con X variando entre 0 y 3. Entonces, cuando X varía entre 0 y 3, nosotros tenemos el siguiente cilindro, el que se está dibujando en calipso acá. ¿Y cuáles son las longitudes o las dimensiones de ese cilindro? Ese cilindro tiene su radio y tiene su altura. Esta es la altura. Y este que está acá es el radio. Bueno, ¿cuánto es la longitud del radio? La longitud del radio es X. Es distancia al eje de rotación, X. ¿Cuánto vale la altura? ¿Cuánto es la longitud de la altura? Aquí hay una diferencia respecto al problema anterior. ¿Cuánto vale la longitud de la altura? Bueno, corremos acá, a ver. Lo que nos está preguntando es si nos paramos ahí en X y tiro la recta vertical, esa recta vertical va a chocar en ese punto y la prolongación choca acá. Entonces lo que me está preguntando es cuánto vale esa longitud. Bueno, y esa longitud es una diferencia, ¿no? Esa longitud es una diferencia. Sería el valor de esa longitud menos esta, ¿correcto? O sea, en la diferencia de las funciones. La altura sería 9 menos x cuadrado y le tengo que restar la otra longitud para obtener la longitud que está en verde. Y la curva era 9 menos 3x. Esa es la longitud y la altura del cilindro representativo. ¿Okay? Y con esa información, radio por altura, 2pi, la integral nos va a dar el cálculo. Veamos acá entonces. Radio por altura, el radio, ok. La altura, ahí está la diferencia. Aquí se hizo la diferencia ya. La altura es esto. Luego el volumen del sólido es radio por altura. Y entonces nos da que el volumen se determina haciendo este cálculo. El cálculo de la integral entre 0 y 3 de radio por altura. Bueno, de aquí para adelante el problema ya cayó por su propio peso, ya perdió un poco de interés porque hay que hacer el cálculo nomás, ¿no? Aquí ya es un problema de cálculo integral. La parte difícil en todos los problemas de aplicaciones, como ya ustedes se dieron cuenta, es llegar a la integral correcta. ¿Cuál es la integral que mide lo que nos quieren preguntar? ¿Cuál es la integral con la que tenemos que hacer el cálculo? De ahí para adelante es un problema de la integral que tocó. Puede ser fácil, puede ser difícil, puede que haya que calcular algún método de integración, hay que integrar por partes, hay que hacer alguna sustitución, etcétera, pero es una cuestión de integral. Llegamos al cálculo. 27 pi medios. Ese es el valor de la
de la integral. Fíjate que aquí se empieza uno a dar cuenta que es eficiente este método, porque también podemos usar arandela para hacer el cálculo. Lo tengo acá abajo. Podemos usar el método de la arandela. ¿Ok? Para usar el método de la arandela tenemos que despejar x en ambas, porque aquí, como está indicando en naranjo, una región anular tiene su radio inferior y radio exterior dependiendo del i. El i se mueve entre 0 y 9 aquí. Ese es un i representativo, entre 0 y 9. Entonces necesitamos despejar despejar x. Despejamos x de la recta y después de la parábola. Aquí está el despeje de la parábola. Los radios interiores son los que se están indicando. Este es el R de I y este es el R de I, los interiores. El cálculo es bastante más laborioso si usamos este método. Es un cálculo más largo y en general, y esto va a ocurrir siempre, cuando nosotros tenemos un problema de volúmenes en las cuales se puede aplicar más de un método, siempre va a haber un método que es más eficiente. Eso va a depender del problema. ¿Okay? En este ejemplo particular, el método eficiente era el de cascarón. Fíjate que también podemos usar arandela, pero queda más largo el cálculo. Queda bastante más complicado. Que es bastante más complicado. Entonces, si nosotros volviéramos al problema original, que era X, ¿no? El problema original, el problema que motivó el asunto, podríamos decir acá, mira, si nosotros dijéramos, ¿cómo podemos sacar este problema? Fíjate que este problema no lo podemos sacar con arandela, entonces podemos decir acá, si nosotros usando capas, podemos resolver. Usando capas para resolver el problema, aquí R de X sería X, en realidad, pongamos, para ser consistente con lo que hemos estado trabajando aquí, pongamos R de X igual radio, digámoslo aquí, usando capas, digamos que este radio sería X, estamos rotando en torno al eje Y. ¿Cuál es la altura? La altura sería una longitud representativa, sería algo como esto. La longitud ahí sería 3 al cubo menos X a la X. Esa sería la altura. Entonces el volumen, en este caso, de ese sólido que se obtiene al rotar sería 2pi por la integral entre C1 y 3 del radio por la altura, menos X elevado a X. Ese es el volumen usando las capas cilíndricas. No podemos usar arandela acá. Y entonces esto sería 2pi de paréntesis. Calculemos la integral. A ver, separemos la integral. ¿Cuánto quedaría acá? 3 cubo por X. Sería esto, ¿no? Ahí. Muy rápido ahí. Ahí. Menos la integral y está, recuerda que 13 al cubo es un número nomás. Entonces se está integrando x, que x cuadrado medio entre 1 y 3, menos esta integral, que sería acá x cuadrado elevado a x de x. Y esta integral es un poco más interesante. Pero es un problema de cálculo integral, es decir, de calcular, hallar o evaluar esa integral definida. Ahí. ¿Y cómo uno calcula esta integral? Llamémoslo a esta integral j. Entonces, j, ¿cómo se calcula? Si tenemos una evaluación, si estamos resolviendo la prueba, o algún control, etcétera, ¿cómo calculamos esta integral?
Entonces uno dice acá, y esto ya lo habíamos contado en su momento, por partes. Esa integral la calculamos por partes. ¿Okay? Si nos queda tiempo, porque me queda alguna cosa que contar todavía, podemos volver a revisitar. Pero ya el cálculo es posible dar una idea de cuál es el volumen, a diferencia de que el método de la arandela no nos posibilita hacer el cálculo, no podemos hacer el cálculo. Ahora sí podemos hacer el cálculo. Nos queda todavía ese que está ahí. Veamos acá, nos queda algo, como para ir terminando la lección de hoy. Bien. Ya, a ver, si nos queda. Vamos a alcanzar justo. A ver, entonces, ya. Discutamos los siguientes problemas. Problema número 1. Cada una de las siguientes integrales representa el volumen de un cierto sólido. ¿Cuál es el sólido? ¿Cuál es el sólido? Fíjate, aquí nos están diciendo, esta integral es el sólido, el volumen de un sólido de revolución. ¿Qué región es? Hay que encontrar la región R. Hay que encontrar la región y el eje respecto al cual está rotando. Bueno, aquí la pista está en la fórmula, ¿no? Voy a volver acá arriba. Aquí nos está dando, ahí está, ¿no? La fórmula. Ahí, ¿no? Aquí aparece un X menos algo, entonces ahí esa es la pista. Y aquí sobra algo. Así que tienes radio y altura. Entonces uno dice, bueno, tengo radio y altura. Entonces dice, aquí tengo ya, esta es radio. Y esta es altura. Lo mismo que acá, ¿no? Radio y altura. Entonces aquí, en este ejemplo, podríamos considerar, hay más de una respuesta, ciertamente, ¿no? Pero podemos dar una respuesta en la primera parte. Veamos acá. Entonces, por ejemplo, x menos pi, era pi menos x. Pi menos x, así que se está rotando respecto al eje x, a la recta x igual pi. Se está rotando en torno a ese eje. ¿Quién se está rotando? Una región que tiene por radio, que tiene por altura coseno menos seno. Entonces podemos considerar esta región, la que está limitada por esas dos curvas. Esta es igual seno y esta es igual coseno. Y x varía entre 0 y pi cuarto. Si nosotros consideramos la región limitada inferiormente por seno, superiormente por coseno entre 0 y pi cuarto, y la rotamos en torno al eje x igual pi, el volumen es justo esta integral. Es justo esa integral, el volumen del sólido. Así que hay una región. No es la única región, pero esa es una región. A ver, el problema, el segundo ejercicio, tengo radio y altura. Radio es, el radio es 3 menos i. Son fórmulas que dependen de i. 3 menos i. Es 1 menos i cuadrado. Por lo tanto, nosotros podemos considerar acá la recta x igual 1 y la parábola x igual i cuadrado. Ahí está la que está. Esta es x igual a i cuadrado. Y la otra es la recta x igual 1. Entonces la región que está limitada por esas dos, entre c y d. Entre los números c y d. Y se rota en torno a 3. Entonces si el i está acá, fíjate que si el i está ahí, y estamos rotando en torno a ese eje, el radio es 3 menos i. Vamos a hacer un par de ejercicios con esto ya la próxima clase, porque se está acabando esta. Y el c y d, el d tiene que ser menor que 1. Ahí.
para que tenga sentido esa integral, para que esa integral refleje lo que estamos midiendo ahí. Es esa la región que estamos considerando. Esa es una posible región que tiene por volumen el que se está indicando ahí. ¿Ok? Que se está indicando ahí. Ya dice problema 2. Parte B. Plantee pero no evalúe la integral para el volumen del sólido que se genera al rotar la región que define las curvas. Ahora hagámoslo acá al lado. Plantee pero no evalúe. ¿Por qué no se evalúe? Porque a lo mejor la integral no se puede calcular. Veamos el problema B aquí, a ver. B. Veamos el B. B dice, el volumen del sólido que se genera al hacer rotar la región que definen las curvas da alrededor del eje. Ahí podemos hacer un dibujo acá, más o menos una idea. Seno de I, la raíz suaviza un poco, la raíz suaviza un poco. Esto es, hagámoslo acá el dibujo. Si tú le pones raíz a algo, estira un poco la gráfica, bueno, donde tenga sentido el argumento de la raíz. Entonces, si nosotros omitimos la raíz y graficamos x igual seno de i, la gráfica es algo así. Es importante que ustedes grafiquen, joder, si no, no, entre 0 y pi. ¿Ya? El efecto de la raíz, sacarle raíz a esos números, es como si dibujara de esta manera, un poquito más aplastado, ahí. Ese sería el efecto de la raíz. Pero esencialmente lo que no cambia es que la región está limitada, la región que está en el primer cuadrante, es la que estamos considerando. Entonces, x igual raíz de seno de i entre 0 y pi, ¿ok? Y se está rotando en torno a qué recta? Se está rotando en torno a una recta. Pi es 3,14, está un poquito más arriba. Voy a dibujarlo un poco acá. Como para ir cerrando esto mismo. Voy a dibujarlo ahí, mejor ahí. Y ahí está x seno, pi, 0. Y vamos a rotar en torno a la recta i igual 4. 4 es mayor que pi, entonces se va a rotar en torno a esa línea. Este sí igual 4. Esta región se va a rotar en torno a esa línea. Para generar un sólido. ¿Mm? La región está limitada superiormente, digamos, sí, e inferiormente por x igual 0, que sea el eje y. Ahí está, esa es la región que está cerrando. Se va a rotar en torno a la curva y igual 4. Ya, entonces, ¿qué es lo que quedaría? Voy a dibujar un poco más acá el asunto para que se vea. Un poco más. A mí lo único que me interesa es que entienda cuáles van a ser las dimensiones. Voy a dibujarlo ahí. Eso es lo que estamos rotando aquí. Más grande. Muy bien. Ya. Este es 0, este es pi. Se rota en torno a esa línea, pintémosla en rojo acá. I igual 4. Se rota, vamos a dar un bosquejo de cómo puede ser el sólido. Pintémoslo en azul, sería así. ¿Ok? El sólido sería algo como esto, si tú rotas. Quedaría algo así, el sólido. Voy a dibujar un poco más grande esto porque no tiene que quedar proporcional igual. Ahí, correcto. Ese es el sólido que sostiene. Y entonces vamos a dibujar ahora un cilindro representativo. ¿Cuál sería el cilindro? Si te paras para unir entre 0 y pi, ahí, tenemos para ese sólido este cilindro. Voy a dibujarlo ahí. Este cilindro. Ahí. Y hay que mirar qué dimensiones tiene ese cilindro. Bueno, ese cilindro tiene dos dimensiones. Una dimensión que es la altura, que es esa longitud, altura, h, que en este caso es raíz de
seno I, ahí está, y tiene un radio. El radio, voy a colocar otro color amarillo para que se dé aquí, el radio. ¿Cuál es el radio? Este es el I. El I se mueve entre 0 y pi. Esta longitud es el radio, lo estoy pintando en amarillo. Esa longitud que está ahí es el radio, es distancia al eje de rotación. Insisto en esta parte. ¿Eh? Ese es el radio. Pongámoslo acá. El radio aquí tendría que ser entonces igual, cambiar el color, a 4 menos psi. ¿Correcto? Cuatro menos psi. Porque esta longitud es 4 y le está restando esta, que sí. 4 menos psi. Listo, esas son lo único que necesitas saber. El volumen entonces del sólido que se obtiene al rotar sería 2pi, la integral entre 0 y pi, el I se mueve entre 0 y pi, del radio por la altura. Seno de I de I. Esta integral no se puede calcular. Esta integral, por eso dice, plantee pero no evalúe. La integral que nos queda no la podemos calcular. El volumen está dado por esa expresión. Cuando usted aprenda métodos numéricos va a poder dar una aproximación, una estimación del valor del volumen. Uno puede aproximar ese. ¿Ya? Bueno, ese es el volumen de ese sólido que se obtiene ahí. Entonces, por eso que es importante, termino con esto, que usted dibuje la región, dibuje el eje de rotación y dibuje la región simétrica a él respecto al eje. Eso te va a dar más o menos la idea de cómo es el sólido. Y ahí vas dibujando cilindros o arandelas o discos dependiendo del método para identificar cuáles son las dimensiones que hay. Eso es todo. En eso consisten los tres métodos. Por eso que en todos los textos, y con eso ya termino de dar la lata aquí, en todos los textos ponen como un procedimiento en palabras de lo que hay que hacer, porque es eso justo lo que hay que hacer. Y la parte importante es bosquejar y después dibujar una representativa, en este caso un cascarón representativo. Y con esa información el resto ya se entiende, uno queda claro, primero, qué método usar y cuáles son las dimensiones que están involucradas. ¿Okay? Bueno, este es el método del cascarón, que permite resolver problemas que los otros dos no pueden. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase, es resolver problemas en las cuales tú tienes que decidir cuál es el más conveniente, qué método conviene más. Se va a poder resolver de más de una manera, y hay una más eficiente que otra. ¿Ok? Eso, jóvenes. Bien. ¿Tienen alguna consulta? Voy a dejar de compartir aquí. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Consulta, jóvenes.